Resumiendo, tenemos la curva de potencia máxima, esta que está en negro, elegimos un punto Q, punto quiescente, a la mitad de la corriente de colector máxima y a la mitad de la tensión colector emisor máxima, y por otro lado estamos recordando la curva de polarización indirecta. Este punto Q depende de estas resistencias, depende de la tensión de alimentación y de la resistencia de polarización que harán que la entrada polarizada en directa y la salida polarizada en inversa tengan esta corriente de colector y esta tensión de colector que ubicarán el punto Q en la mitad de la curva. Si unimos ahora este gráfico con el de la polarización directa de la entrada, tendremos una curva de este tipo. Fíjense que esto es la curva del diodo polarizada en directa, es la curva de entrada. Imaginemos, y aquí tenemos la corriente de colector, y aquí tenemos la tensión colector emisor, que fijan el punto Q en la mitad de esta curva de entrada. Este punto Q puede cambiar de lugar, puede estar más a la izquierda o más a la derecha, más abajo o más arriba en la curva de entrada del diodo del transistor base emisor, dependiendo de las resistencias de polarización y de las tensiones que harán que este valor de tensión colector emisor y esta corriente de colector adopten distintos valores. Imaginemos ahora que entramos con una señal, esta es nuestra señal de audio, la que queremos amplificar, una señal de pequeña amplitud. Esta señal de pequeña amplitud es como si la vieran reflejada, como si esta parte de la curva de entrada del diodo fuera un espejo. De manera que este punto va a llegar a la curva y va a tener una salida que corresponde a este otro. Este otro punto va a llegar hasta aquí y va a tener una salida equivalente a este punto. Y el 0 va a llegar hasta el punto Q y se va a reflejar de esta manera. De manera que esta señal de entrada de poca amplitud se va a ver reflejada a través de esta zona lineal de la curva de entrada del transistor y va a salir como una señal de mayor amplitud, una señal amplificada. Y además, fíjense que esta señal en el tiempo quedó invertida, es decir, este tipo de elección del punto Q en el medio de la curva de entrada hace que la señal de entrada se invierta 180 grados. Por otra parte, toda la señal de entrada, los 360 grados que corresponden a la señal de entrada, los tenemos en la salida, amplificados. Es decir, la conducción de este tipo de polarización es una conducción de 360 grados. La señal sale invertida, pero completa. Cuando usamos ese tipo de polarización con el punto Q en el medio de la curva de entrada del diodo base emisor, tenemos un amplificador clase A. El amplificador clase A, si esta es la señal de entrada, amplifica toda la señal, los 360 grados, fíjense que la amplitud de salida es mayor que la amplitud de entrada, pero está invertida. Acá tenemos un semiciclo positivo, ese semiciclo positivo se amplifica como un semiciclo negativo y el negativo sale como un positivo, es decir, la señal está invertida 180 grados. Los amplificadores clase A se caracterizan por tener consumo de corriente en ausencia de señal, de hecho está circulando señal los 360 grados y tenemos consumo completo durante todo el tiempo, durante todo el ciclo. Eso hace que su rendimiento sea bajo, un rendimiento aproximado del 20%, lo que hace que estos amplificadores clase A no sean utilizados habitualmente en equipos portátiles que usan batería, ya que son los que más corriente consumen y por lo tanto las baterías tendrían menor duración. Sí se utilizan en equipos fijos donde la alimentación no es un problema. Obviamente al conducir 360 grados, son los que menor distorsión tienen. Recordarán el concepto de distorsión relacionado con las corrientes de corte en el ancho de banda, sobre todo en la frecuencia superior. Amplificador clase A, el de menor distorsión, mejor calidad de sonido. Y alta linealidad hace referencia a que justamente el punto Q está en la mitad de la zona prácticamente recta de la curva del diodo de entrada. Esto hace que toda la salida conserve la menor distorsión posible al reflejarse sobre una zona recta y no sobre una zona curva. Imaginen un espejo, es como
verse reflejado en un espejo plano en lugar de verse reflejado en un espejo cóncavo o convexo que deformaría la señal óptica en ese caso.